Hola a todos, mi nombre es Ana Virginia Lino Castillo, soy estudiante de la asignatura Historia de la Cultura Universal, mi matrícula es 218-1164. Recordar que nuestra querida maestra es Rafaela Mercedes Castillo y en este momento me gustaría compartir con ustedes un tema de suma relevancia y es la historia. Vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la historia y por supuesto cuáles son esas ciencias sociales con las que ésta se relaciona. En primer lugar, me gustaría decirles a ustedes que la historia no es más que una ciencia que se encarga de estudiar qué o que tiene por objeto de estudio qué, bueno, estudiar los acontecimientos del pasado, el pasado del hombre, especialmente esos acontecimientos más trascendentes de toda la humanidad, incluyendo el periodo prehistórico y el histórico después de la aparición o del surgimiento de la escritura. Y es que, señores, la historia no se encarga necesariamente de registrar los hechos que ocurrieron en el pasado, sino más bien en tratar de comprender el porqué de las situaciones pasadas, el por qué sucedieron, sus causas, sus consecuencias, para así poder comprender en gran medida el presente. Y es que nosotros, si tratamos de estudiar el pasado, vamos a comprender en gran medida nuestro presente, y es por esto que estamos nosotros estudiando múltiples cosas. Dígase, por ejemplo, la agricultura. Si nosotros estudiamos cómo surgió la agricultura, cuáles fueron los procesos que se dieron para que el ser humano empezara a desarrollarla, pues entonces vamos a entender aún más nuestra realidad. Entonces, de esto es que se trata la historia, de estudiar los acontecimientos del pasado. Además, cabe destacar que la historia se relaciona con distintas ciencias sociales, como es la cultura y la civilización, y es que la historia está concatenada con ellas. ¿Por qué? Porque es la ciencia que se encarga de estudiarlas, estudia la cultura y estudia la civilización. ¿Por qué las estudia? Bueno, para poder comprender cómo el ser humano vivía en la antigüedad, cómo el ser humano se relacionaba, sus rasgos, digamos que sus costumbres, sus conductas. Entonces, cada una de ellas trabajan aunadas, no se pueden desligar porque una en cierto modo depende de la otra. Entonces ahora vamos a pasar con el siguiente tema. Como ustedes pudieron ver, la periodización histórica es el tema que continúa. La periodización histórica no es más que aquella que se encarga de dividir la historia en distintos periodos para que así nosotros podamos comprenderla a cabalidad. La historia está compuesta por dos ramas esenciales, que es la prehistoria y la historia. La prehistoria está compuesta, a su vez, por distintas etapas, dentro de las que nosotros podemos encontrar la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra está conformada por el paleolítico, el neolítico y el mesolítico. Ahora bien, la edad de los metales está compuesta por la edad de bronce, la edad de cobre y la edad de hierro. Pero la historia tampoco se queda atrás, porque la historia posee otras edades, como es la edad antigua, la edad moderna, la edad media y por supuesto la edad contemporánea. Cabe destacar, señores, que la historia posee fuentes directas e indirectas para su estudio. Las fuentes directas son aquellas que se encargan de proporcionar información de la época que se analiza. Dentro de ellas podemos encontrar como ejemplo, por ejemplo, las inscripciones, los documentos, las revistas, las crónicas, los periódicos, entre otros más. Mientras que las fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la intención de informar, pues lo hacen, nos proporcionan conocimientos acerca de la existencia, por ejemplo, de esa época. Esa época existió por medio de las informaciones que se encuentran en esos escritos. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, las cartas particulares, las leyes, algunas actas que se encontraban en esos momentos y algunos registros de esos tiempos. Cabe destacar que existieron múltiples modos de producción, dentro de los que nosotros podemos encontrar el comunismo primitivo,
el modo de producción socialista, el esclavista y el capitalista. El comunismo primitivo fue aquel que se caracterizó por lo siguiente. En ese tiempo, el hombre, el ser humano, se dedicó a organizarse en tribus, señores, en tribus. ¿Para qué? Para tratar de buscar su sustento. Por este motivo empezaron a desarrollar actividades tales como la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Por esto fue que se caracterizó. Entonces, pasando al modo de producción socialista, este se caracterizó porque el ser humano empezó a producir para poder abastecer las necesidades de la colectividad, de la población, de todos a nivel general, no particular. Es decir, trabajar para la población sin necesidad de generar ningún tipo de riquezas ni nada parecido. Y pasando también al modo de producción capitalista, en el valor de los bienes y los servicios empezó a expresarse en términos monetarios, es decir, que a quienes trabajaban la tierra empezó a dárseles su recompensa monetaria por el trabajo que habían realizado. Y por supuesto, por último está el modo de producción esclavista, que era realizado por los esclavos en esos tiempos, esas personas que no tenían ni voz ni voto en ese momento, porque no tenían derechos humanos. Todos sabemos que los esclavos carecen de derechos humanos. Y este tipo o este modo de producción era muy realizado en Roma y en Grecia. Vamos a pasar con el siguiente tema. Bien, como ustedes acaban de ver, el último tema es el paleolítico y el neolítico, pero no dejan de ser importantes, ¿eh? El paleolítico y el neolítico pertenecen a la prehistoria, son periodos de la prehistoria, pero cada uno a su vez tiene características distintas. Por ejemplo, el paleolítico se caracteriza por tener tres fases esenciales, que es el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Además, en ese tiempo, el hombre, el ser humano, se dedicó totalmente a realizar actividades como la pesca y la recolección de alimentos, también de tubérculos, y en algunos casos también eran carroteros, es decir, que se dedicaban a comer animales muertos para abastecer sus diversas necesidades en esos momentos. Ya pasando lo que es el neolítico, para concluir, el neolítico se caracterizó por lo siguiente. En ese momento el ser humano se dedicó totalmente a trabajar con lo que es la agricultura y también con el pastoreo de animales, es decir, trabajaban con lo que era el ganado y demás. También se dedicaron a realizar actividades múltiples con la agricultura y a trabajar la piedra, porque esa era considerada la edad de piedra. Empezaban a pulirla y a hacer distintas herramientas que iban a utilizar en sus distintas actividades, por así decirlo, y también utilizaban una actividad muy importante que ellos consideraban que era la alfarería. Señores, hasta acá ha sido mi emisión. Me siento muy feliz, muy agradecida. Espero que ustedes hayan podido comprender este tópico que les he desarrollado, que les sirvan estos conocimientos para ustedes disertarlos en un momento determinado, con seguridad. Y muchas gracias, en verdad. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que le haya servido de mucho provecho. Hasta aquí se despide Ana Virginia Lino Castillo.